Imaginemos por un momento que el cielo que nos cubre no es una simple capa de gases. O sea, no es una atmósfera aburrida y predecible. Ajá. Pensemos en el cielo más bien como un inmenso vitral, una especie de catedral gótica, pero orgánica, viva. Qué imagen tan potente, ¿no? Sí, latiendo sobre el mundo, llena de paneles de luz deslumbrante. Pero, y aquí viene el problema. Resulta que este vitral milenario tiene una grieta. Uy, Y por esa fractura, el color índigo del universo se está escapando, se está desangrando hacia el vacío. Y bueno, para reparar algo así de colosal, uno pensaría en, no sé, magia antigua o algún pegamento cósmico. claro, lo típico de las historias de fantasía. Exacto. Pero en la historia que nos convoca para esta exploración profunda, la solución es rarísima. El cielo se repara con matemáticas. Así es, específicamente con lo que llaman el álgebra del alma. Es una premisa visual y conceptualmente fascinante. Nos obliga a cambiar por completo cómo entendemos el universo. El material de hoy es un cuento prehispánico hermosísimo llamado El vitral del quinto sol. Sí, sí. Y lo interesante es cómo usa el rigor y la lógica del álgebra para explicar el fenómeno más abstracto que existe, que es la conexión humana. Y la misión para quienes nos escuchan hoy es justo adentrarnos en esta aventura filosófica, ¿verdad? Descubrir cómo resolver estas ecuaciones de la presencia humana. Porque en el fondo trata de reaprender este arte perdido de, pues, reconocer verdaderamente a los demás. Totalmente. Y mira, toda esta cosmología ocurre en un lugar llamado Ixtlán de los Ecos. Esto es mucho antes de que el quinto sol caminara por el cielo, según el mito. Ajá. En esta aldea, cada ser no es solo un vecino o un animalito. Son vistos literalmente como ecuaciones vivas. Son incógnitas caminando por la Tierra. Wow. Y el universo tiene que resolver esas incógnitas usando el amor como método. O sea, su ciencia no es la física que conocemos, es esta álgebra del alma. Que básicamente es mirar al otro de frente, reconocer que existe y, digamos, asumir que su nombre es sagrado, ¿no? Exactamente. Y a ver, para que cualquier álgebra funcione, necesitas operadores. Necesitas constantes, variables. Y el texto personifica todo esto en 7 habitantes principales, los 7 paneles de luz. Claro, los personajes de la aldea. Sí, por ejemplo, está Nasruddin, que representa el error. Él enseña que fingir que nunca te equivocas es un error en cualquier fórmula. Qué gran lección. Luego está Yemita, la función conectiva. Ella teje puentes invisibles. O Imsai, que guarda instantes en vasijas de barro para que la memoria no pierda su valor original. Y ahí las matemáticas se vuelven súper literales, porque tienes al gran N, que es la negación. Pero ojo, no una negación tóxica, sino ese no que libera espacio en tu vida. Sí, el que limpia la ecuación. Exacto. Y el gran K, que custodia las constantes vitales como la lealtad. Luego, la gran S, señora de las curvas infinitas y la flexibilidad. Y por supuesto Santi. Santi, el niño de 7 años. Ajá, el nieto, que es literalmente la variable X. La pregunta nueva que mantiene viva cualquier fórmula. Pero lo increíble es que esto no se limita a los humanos. La flora y fauna también son operadores fundamentales. Fíjate que esa es mi parte favorita de cómo está diseñado este mundo. Tienen un perro llamado Hachichoco, que es de una raza súper indefinida y tiene 3 ladridos. Sí, me encanta eso. Uno para la alegría, otro para el peligro y un tercer ladrido que es solo para plantear preguntas filosóficas. Imagínate un perro ladrando dudas existenciales. Buenísimo. Y su compañero es Trilcue, que ni siquiera es un perro, es un triceratops. Y sus 3 cuernos son el pasado, presente y futuro. Una locura de mezcla. Total. Y hasta las plantas operan así. La flor Tonatiuh sigue al sol aunque esté nublado, por su álgebra interior. Y la flor Quetzalin te muestra el color exacto que te falta emocionalmente cuando la miras. Es un ecosistema perfecto. Pero a ver, te lanzo una pregunta. Porque es como si estos animales no fueran solo decoración. ¿Por qué crees que el autor eligió a un perro callejero y a un dinosaurio gigante para representar estas variables? O sea, no pegan ni con pegamento. Pues justo por eso, porque representan escalas de tiempo súper opuestas que esta álgebra necesita igualar. A ver, ¿cómo? El perro encarna el presente, lo cotidiano, la alegría efímera, y el triceratops ancla la ecuación en el tiempo profundo, las eras geológicas. El texto nos dice que, en Matemáticas del Espíritu, un momento efímero y la historia inmensa tienen el mismo valor operativo. ¡Wow! Los necesitas a los dos para resolver el presente. ¡Qué belleza!
Pero bueno, esta paz y estas ecuaciones se ponen a prueba cuando el gran Ti llega corriendo a la aldea. Sí, corre tan rápido que hasta las flores se doblan cuando pasa. Exacto. Y trae noticias terribles. El umbral partido ha aparecido, el vitral del cielo se está rompiendo y el índigo se fuga. Y sin ese color, los sueños pierden profundidad, ¿no? Sí, el sistema está a punto de colapsar por completo. Entonces, Yemita, que es esta mujer sabia, dice que la única forma de sanar el cielo es con índigo puro. Pero este color no se puede comprar ni fabricar en un laboratorio. No. Solo se genera cuando dos seres se miran de verdad, sin máscaras, y se dicen, te veo. Y claro, Santi, como buen niño curioso, pregunta cómo diablos se hace eso. Que es la pregunta que todos nos hacemos. Sí, y Yemita le da una receta de 3 pasos. 1, deja de mirar lo que esperas ver. 2, mira lo que realmente hay ahí. Y 3, permítete la sorpresa. Y justo en ese momento de tensión aparece el primer acertijo del alma. Ay, me encantan los acertijos de este texto. Sí, fíjate. Dice, ¿qué es aquello que cuando se rompe no se destruye, sino que revela lo que estaba oculto dentro? Y la respuesta que del cuento es hermosa. Dice que es el silencio roto por una palabra verdadera. O un malentendido que, al romperse, vuelve amigos a dos extraños. Es muy profundo. Pero a ver, yo aquí quiero cuestionar un poco a Yemita. Uy, a ver. Porque su método de dejar de mirar lo que esperas ver, biológicamente, es casi imposible. O sea, nuestro cerebro es una máquina de predicción implacable. Estamos programados para proyectar nuestros miedos y sesgos sobre los demás para sobrevivir. Claro, es instinto puro. Exacto. No es exigirle a un ser humano que apague su biología básica. Totalmente. Y el álgebra del alma no ignora eso. De hecho, el trabajo matemático real aquí es la fuerza que debes aplicar para frenar esa inercia biológica. Ok, requiere esfuerzo. Muchísimo. Es aceptar que tienes expectativas, pero decidir suspenderlas voluntariamente. Romper ese malentendido del acertijo pide una energía mental enorme para no proyectar tu pasado sobre la persona que tienes enfrente. Y vaya que les cuesta esfuerzo, porque empiezan a subir el cerro del Colibrí Dorado y se topan con el guardián del sendero, Tepeyol. Tepeyol, un jaguar gigante. Pero en lugar de manchas negras tiene símbolos algebraicos que brillan y cambian con la luna. Y el jaguar les dice que nadie pasa sin resolver una ecuación de presencias. Y plantea un acertijo complicadísimo, pero muy revelador. Dice, si X es lo que ves en el otro, Y es lo que el otro realmente es, ¿cuándo se cumple que X es igual a Y? Y la respuesta te deja pensando. Solo cuando dejas de proyectar tu miedo o tu deseo y dejas que la otra persona simplemente sea. Ahí es cuando ambos lados de la ecuación pueden respirar. Fíjate que esto me recuerda a cuando editamos fotos en el celular. O sea, la X sería como el filtro que le ponemos a la gente basado en nuestras propias inseguridades. Qué buena analogía. Sí. Y la Y sería como el archivo crudo, el RAW, la foto sin editar. Nos pasamos la vida interactuando con nuestros propios filtros en lugar de con las personas reales. Esta álgebra es básicamente la herramienta para quitar ese filtro, ¿no? Exactamente eso. Y usar archivos RAW es pesado, consume mucha memoria y a veces muestra imperfecciones que no queremos ver. Por eso preferimos el atajo del filtro. Sí, total. Pero el gran K, la constante, resuelve esta parálisis frente al jaguar diciendo una verdad enorme. La constante más poderosa del universo no es la luz o la gravedad, sino que todo ser que existe merece ser visto. ¡Wow! Y con esa ley universal validada, el jaguar los deja pasar. Así llegan al clímax en la cueva de los 3 cuernos. Donde Cricue usa su cuerno del pasado para abrir la roca. Y adentro está Ticolotl, un búho viejísimo, que les lanza el acertijo final para salvar el cielo. ¿Cuál es la operación que multiplica el valor de los seres sin disminuir a ninguno? Porque en matemáticas normales, si compartes algo finito, divides, ¿no? Tienes menos. Claro, te quedas con la mitad. Pero aquí la respuesta es el reconocimiento genuino. Cuando se aplica, el valor se multiplica en ambos lados. Y ahí empieza la reacción en cadena. Santi se para frente al Triceratops y dice la fórmula completa. Dice, te veo, te miro, te respeto, te doy tu lugar, gracias por ser y existir. Es un teorema hermosísimo. Sí. Porque te veo es la presencia básica.
Te miro es poner atención a los detalles. Te respeto marca los límites. Y te doy tu lugar, valida que esa persona importa en tu ecuación. Y cerrar con gratitud, confirma que te enriquece. Y algo que me voló la cabeza es cuando el gran K y la gran S se reconocen. Uf, esa parte es increíble. Porque son polos opuestos. La línea recta inmutable y la curva infinita súper impredecible. Y el texto te dice que no tienes que ser igual al otro para reconocerlo. Claro. O sea, piensa en una catedral gótica de verdad. Se sostiene justo porque los pilares rectos y los arcos curvos ejercen fuerzas contrarias. La suma de opuestos es lo que mantiene el techo arriba. Es la diversidad como estructura de soporte. Y bueno, cada vez que se dicen esto, sale un destello de índigo puro. Una mariposa las lleva al cielo y el vitral se repara. Pero es un índigo diferente ahora, ¿no? Sí, ahora tiene ecos de voces. Es un color que sabe que es amado. Qué final tan poético. Aunque bueno, la historia principal acaba ahí. Pero el texto incluye un apéndice que, es oro puro. El glosario del álgebra del alma. Sí, que básicamente traduce la metáfora a teoremas para la vida real. Por ejemplo, define el límite de la presencia. Dice que cuando el miedo tiende a cero, la presencia tiende al infinito. Y también está la integral de la gratitud, que para los que sufrimos con cálculo, una integral suma un montón de fracciones diminutas a lo largo del tiempo. Exacto. O sea, no puedes llenar una relación aventando una sola ola de gratitud gigante una vez al año. Se llena gota a gota, con consistencia. No hay atajos. No hay atajos para el cariño. Y también tienen la ecuación del amor, donde A más B es amor. El amor contiene a los dos, pero no le pertenece a ninguno por separado. Es como una entidad propia. Pero fíjate, no todo es miel sobre hojuelas. Ya de regreso a la aldea, Santi hace una pregunta súper difícil. ¿Qué pasa si alguien tiene muchísimo miedo de que lo miren de verdad? Sí, cuando alguien pone una barrera. Y la gran S hace algo hermoso, dibuja una espiral en la tierra y le dice que, en esos casos, te alejas un poco. Lo miras desde más lejos con mucha ternura, no para invadir su espacio, sino para que sepa que cuando esté listo habrá ojos esperándolo. A ver, voy a ser de abogado del diablo otra vez. Adelante. ¿No es eso rendirse? Vivimos en una cultura que nos dice, insiste, derriba los muros de la otra persona, lucha por ellos. Decir, me quedo lejos esperando, suena contraintuitivo, hasta conformista. Entiendo por qué suena a fricción, pero confundimos la invasión con el rescate. Si tú fuerzas la defensa de alguien, estás imponiendo tu variable y anulando la suya. Ok. Lo que propone la espiral es sostener el espacio. Es como dejar la luz de la entrada prendida por si alguien quiere volver. Es respetar el tiempo del otro en la ecuación. Si hay pánico, la presencia nunca va a tender al infinito a la fuerza. Esperar no es rendirse, es una resistencia pacientísima. Tienes toda la razón. Es respetar la variable vacía hasta que esté lista para tomar su valor. Y bueno, todo este viaje, todos estos conceptos abstractos, en realidad vienen de raíces muy reales y milenarias, ¿verdad? Sí, el texto conecta todo esto al final con dos principios de la sabiduría maya, que son la base de toda esta historia. Ajá. El in lakech, que significa yo soy otro tú, y el a laken, que es y tú eres otro yo. Esas son las ecuaciones originales de presencias reconocidas. Me parece súper aplicable hoy. Para la gente que nos escucha, en un mundo tan desconectado y superficial, usar este algoritmo de te veo, te respeto, te doy tu lugar, es como la herramienta más punk y radical para no sentirnos aislados. Totalmente. Cada persona con la que te cruzas es una oportunidad de generar ese índigo puro. Y bueno, para dejar a nuestra audiencia con algo dando vueltas en la cabeza antes de despedirnos, el texto tiene un último acertijo, muy melancólico, ahí en los márgenes. Y ese me rompe el corazón. Dice, ¿qué queda en la ecuación cuando dos personas se reconocen de verdad y luego una de ellas se va? Y la respuesta es tan cierta. Queda el espacio con la forma exacta de esa persona. Un espacio sagrado, porque en algún momento fue llenado con una presencia real. Así que, la próxima vez que miremos al cielo, imaginemos esa inmensa catedral gótica viva y vibrante. Y tal vez valga la pena preguntarnos qué espacios sagrados habitan en nuestra propia arquitectura interior y a quién nos toca decirle hoy gracias por ser y existir.